Hola amigos, este va a ser un video muy especial porque no sé si muchos de ustedes se enteraron que Femtech me invitó a participar en el Comunicafest. Este es un festival de comunicación que organiza la UNAM y bueno, pues yo ahí estuve platicando acerca de cómo muchas mujeres hemos estado utilizando la tecnología y las redes sociales en pro de la cultura y cómo esto contribuye a erradicar los estereotipos de género. Y la verdad estuvo increíble. Muchísimas gracias a Alexa Serrano de Femtech por haberme invitado. De verdad que fue todo un honor el haber estado ahí y el haber compartido el foro con tantas mujeres súper talentosas y expertas en las TIC, pero sobre todo con mujeres que inspiran. Y bueno, aquí les voy a dejar pues el videíto de mi participación y aquí también en la cajita de la descripción les voy a dejar la liga de la transmisión que hicieron en vivo del evento, por si están interesados pues en verlo todo. Se lo recomiendo muchísimo porque estuvo súper interesante. Y bueno, espero les guste muchísimo. También les voy a dejar los links de algunos perfiles de algunas chicas que menciono pues en la presentación. Y bueno, aquí se los dejo. Hola, buenas tardes. Yo soy Alexa Serrano y tengo el gusto de darle la bienvenida a Femtech, Construyendo la Oportunidad Digital. Es un gusto para nosotros tener a todas las estudiantes tan maravillosas que están aquí con nosotros aquí hoy. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, daríamos inicio. El día de hoy escucharemos pláticas que están diseñadas para inspirarnos a cambiar nuestro futuro. Estamos al lado de mujeres que son pioneras en un nuevo universo, que es el universo digital. Y la cultura también forma parte de quiénes somos nosotros. La cultura es la base de nuestra identidad. Y conscientes de la unión entre la tecnología y la cultura es completamente increíble. Tenemos aquí a Isabel González, que es la creadora del proyecto Una Cita en el Museo, el cual utiliza las TIC y las redes para la creación de contenidos digitales y así poder erradicar los estereotipos de género. Así que por favor, démosle un gran aplauso. Hola, muchas gracias. Es un honor estar aquí con todas ustedes. Y bueno, pues yo les voy a platicar sobre cómo muchas mujeres hemos estado utilizando la tecnología y las redes sociales en pro de la cultura y también cómo esto contribuye a la erradicación de algunos estereotipos de género. Pero antes de eso, pues yo me voy a presentar de una forma pues muy rápida. Yo soy Isabel, soy diseñadora gráfica, estudiante de pedagogía y por supuesto amante de los museos y del arte. Actualmente yo trabajo como diseñadora gráfica, pero tengo un proyecto alterno que la verdad me apasiona muchísimo, que es Una Cita en el Museo. Y bueno, les voy a platicar de qué se trata, de qué va. Bueno, pues este es un proyecto de difusión cultural en redes sociales y el objetivo es invitar e inspirar a las personas a que conozcan y aprecien el valor artístico y cultural de los museos. Las redes que utilizo son Instagram, YouTube, Facebook y WordPress. Se estarán preguntando que por qué un proyecto de difusión cultural en redes sociales. Bueno, cuando empecé este proyecto yo empecé a investigar y los datos fueron que más de la mitad de la población está conectada a una red de internet y pasamos en promedio 8 horas conectados y de todas esas horas el 80% lo utilizamos para ver redes sociales. Entonces considero que es un buen medio para difundir el mensaje. El formato que elegí para esta difusión cultural es el blog escrito y en video. ¿Por qué? Pues porque es un formato que me permite hacer mucho más cercana la información y sobre todo pues hacer clic con las personas. Bueno, les estaba preguntando que cuáles han sido las reacciones o los resultados. Y aquí quiero decirles que yo considero que todos somos influencers, ya que de alguna manera todos influimos en las personas que están a nuestro alrededor. Y la verdad es que sí ha tenido buenos resultados, ya que varias personas me mandan mensajes a mis redes sociales diciéndome que gracias a una foto que yo subí descubrieron un museo, o que gracias a la recomendación que le di que van a ir al MUNAL, que van a ir a la casa museo
ahorita que está en la Roma. Entonces, la verdad, mi mensaje ha estado llegando. Y también, por ejemplo, ahorita me acuerdo de algunos compañeros de trabajo que ya saben, le he estado diciendo, ve mi canal, revísalo, y me han dicho, la verdad es que yo no soy mucho de museos, pero después de ver tus videos me está interesando ir, y bueno, pues la verdad eso ha sido pues un motivante pues, para seguir adelante. También otra de las grandes satisfacciones que he podido obtener con este proyecto es que he conocido a muchísimas mujeres y muchísimas personas que están, hombres también, que están haciendo la difusión cultural, y una de ellas les quiero platicar, se llama Ángela Gala. Ella es una chica italiana que vive ahorita en París y que también tiene un blog dedicado exclusivamente a museos. Entonces, a ella la conocí en Instagram y ella pues ya lleva más tiempo en este proyecto, conoce a muchísimas más mujeres que están haciendo lo mismo. Entonces ella y otras chicas comenzaron a hacer un chat, un grupo en Instagram en donde pues estamos muchísimas mujeres en ese grupo. ¿Sí me ayudan? No, está bien, perfecto. Perdón. Entonces me di cuenta que todas estas mujeres son mujeres influencers, son mujeres influencers culturales, y lo más curioso es que todo esto está pasando en Europa. Y lo digo curioso porque estamos pues aquí en México, pero me he relacionado más con estas chicas. Bueno, en ese grupo, como les decía, es un grupo multicultural en donde pues cada uno comparte sus proyectos, comparte pues información acerca de las exposiciones que están en Europa. También alguna vez alguien pidió un consejo sobre cómo puedo ver mejor el arte contemporáneo. Entonces nos dan muchísimos consejos y la verdad ha sido una comunidad pues muy padre. Aquí se las voy a presentar. Si pueden regresar a una antes, ahí está Ángela Gala, es la chica que está con la Torre Eiffel. A un lado está Welcome to the Museum, que la verdad es una chica que hace un canal de YouTube con videos sobre arte contemporáneo súper padres. Como pueden ver, son de diferentes países, de Rusia, de Holanda, de Italia, de París. Cada una de ellas hace cosas diferentes. Por ejemplo, Ángela escribe, otras hacen videos, y hay una chica que me encanta porque tiene un podcast dedicado exclusivamente a museos, y se lo recomiendo que lo sigan, es gratis. Y como pueden ver, pues son chicas que están generando contenidos. Con esto no quiero decir que solo esté pasando en Europa. Los últimos dos chicas que puse ahí son de Estados Unidos, y de hecho también aquí en México hay personas dedicadas a hacer difusión cultural, solo que no están tan especializados como en el tema de los museos. Y también pues he conocido a muchísimas otras personas que no solamente están haciendo difusión cultural, sino también científico. Aquí rápidamente les voy a mencionar a una chica que también ha sido una gran inspiración para mí, que se llama Oriana Trejo. Ella es una astrónoma y ahorita está cursando pues una maestría en Inglaterra sobre comunicación científica. Con esto quiero, también déjenme contarles una antes, por favor, ahí, que me encontré con este hashtag y una cuenta muy interesante que se llama Girls in Museums, en donde pues nos presentan a mujeres visitando museos. Y su página de Facebook también está muy interesante porque nos habla sobre todo el papel que han estado teniendo las mujeres en el arte, y pues como pueden ver, pues las mujeres nos estamos tomando muy en serio esto de la difusión cultural. Ahora sí. Y todas estas mujeres, sobre todo algunas instituciones y organizaciones europeas culturales, las están viendo como influencers culturales y sobre todo como influencers de museos. Y también con esto pues es decirles y demostrarles que las redes sociales y la tecnología pues sí tienen un gran impacto para difundir la cultura. Por ejemplo, en este grupo yo posteé alguna vez sobre la exposición del mural de Carlos Mérida, y un chico que está en Rotterdam me dijo: qué padre, yo no lo conocía y ahora se ha convertido en un pintor favorito. O las chicas italianas y francesas que me han dicho, por todas las fotos que ha subido, ya puse en mi lista de deseos la Ciudad de México porque la quiero conocer. Entonces, estando en países y en lugares totalmente distintos, pues la tecnología nos acerca, y sobre todo en este caso, pues hace una gran labor de difusión de la cultura. Y bueno, la que sigue, por favor. Estas son dos programas que existen ahorita en Europa, son programas que yo he conocido, no he participado, pero
El primero de ellos es un programa para influencers culturales, es un programa que se está desarrollando en Holanda y se puede decir que se puede traducir como embajadores culturales, y lo que hace esta organización es que recluta a diferentes personas que están interesadas en difundir la cultura y organiza eventos, lo relaciona con los museos, con las galerías, y pues les da todas las facilidades para que ellos puedan tomar fotos, videos y por supuesto pues postearlas en sus redes sociales. Otro programa que existe y que me llamó mucho la atención es en el Museo Pompidou de París. Ellos también tienen un programa muy especial sobre influencers de museos y igual les dan una visita cerrada cuando no está abierto al público, y pues les dan todas las facilidades para distribuirlo pues en sus redes sociales. Y creo que estas serían como unas muy buenas prácticas para implementar aquí en nuestro país, porque también eso pues podría ayudar a incentivar muchísimo más la creación de este tipo de contenidos. La que sigue, por favor. Gracias. Y bueno, ¿cómo esto ayuda a la erradicación de estereotipos de género? Bueno, desde que yo empecé este canal me topé con varios estereotipos. El primero fue con respecto a los museos, el segundo con las redes sociales y por último con las mujeres. Con respecto a los museos, pues cuando yo les platiqué a mis amigos de que, oye, quiero hacer un proyecto de museos, abrir un canal de YouTube, de Facebook, lo primero que me dijeron fue, ¿por qué de museos? Eso es lo más aburrido, a México no le interesa, las personas no somos cultas. Y de ahí me llevó pues al segundo estereotipo, prejuicio con respecto a las redes sociales. Me dijeron, pues tú nunca vas a triunfar en las redes sociales, porque en las redes sociales pues solo se consume contenido basura, solo pues si haces bromas o incluso hasta si detectas a hombres infieles vas a ser más exitosa que estar difundiendo un mensaje cultural. Y de ahí pues me llevó al último prejuicio, que es acerca de las mujeres. Ya cuando estaba comenzando mi proyecto, ya cuando había publicado varios museos, muchísimas personas me decían que por qué hacía un canal de museos y por qué no mejor hacía videos de maquillaje, videos de chismes o de moda. Entonces ahí podemos ver que estando nosotras en el 2019, pues todavía tenemos muchos estereotipos y siempre se nos encasilla en lo mismo, ¿no? Como que nos ven como las mujeres que no somos capaces de crear contenidos de valor, y también pues en esta época las mujeres tenemos una gran presión, o se nos exige en cumplir pues todo el paquete completo, es decir, que debemos ser bonitas, inteligentes, sensuales y sexy. Y aquí quiero hablarles de una persona que también está generando contenidos, que se llama Emily Grassley. Ella tiene un canal de YouTube que se llama The Brain Scoop, y lo que ella hace en su canal es mostrarnos todo el trabajo que hace en el Field Museum de Chicago, que es el Museo de Historia Natural. Entonces, en uno de sus videos me llamó mucho la atención porque habla precisamente de esto. Ella habla acerca de que seguido le llegan mensajes sexistas atacando su físico, diciéndole que es muy nerd y que por qué no cambia su look, que incluso si lo cambia podría aumentar su autoestima. Entonces ella pues nos dice que tal vez debido a todos estos comentarios negativos no haya tantas mujeres creando contenidos de este tipo, porque ella preguntaba a sus seguidores que cuántas mujeres más seguían en sus redes sociales, mujeres que hablaban sobre ciencia, sobre tecnología, y el promedio fue que de 13 creadores de contenidos de este tipo, solo 4 eran mujeres. Entonces también aquí hay una gran diferencia en la creación de contenidos digitales. Por lo tanto, ella pues nos exhorta a apoyar a las mujeres, a incentivarlas a crear contenidos, y cómo, pues haciéndoles comentarios positivos pero a su trabajo y no basados en su apariencia o en su aspecto físico. Entonces yo creo y estoy convencida que con esta creación de contenidos pues vamos a poder crear nuevos roles a seguir basados en el conocimiento y no solo en la apariencia. Entonces, esta creación de contenidos, pues como les digo, no solo es para difundir contenidos culturales, sino también científicos y tecnológicos, y por lo tanto yo las invito a ustedes a que se atrevan también a expresarse y a difundir su conocimiento en las redes sociales.
usando pues, por supuesto la tecnología, ya que solo así pues vamos a poder marcar la diferencia y juntas, trabajando juntas y de la mano de la tecnología, pues vamos a poder cambiar el mundo y hacerlo pues uno mejor para nosotras. Muchas gracias. Espero les haya gustado muchísimo, espero les haya parecido interesante, díganme qué les pareció y bueno, pues nos vemos muy pronto en una cita en el museo. Adiós.